Vale, aquí hay una persona desde su casa. Bueno, pues ya que hemos empezado la sesión, ya que todo está aquí y además tenemos un invitado al que vemos desde donde quiera que esté, desde su casa probablemente, y al que damos la bienvenida, pues os doy la bienvenida a todos, os agradezco vuestra presencia esta tarde aquí en esta conferencia que es el acto que nos sirve de inauguración de nuestro máster, del máster Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental. No sé si podríamos, bien, sí, que es el martes es hoy, lo que estamos haciendo un máster, perdón por la dislexia. Nuestro máster, el máster de Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental, siglos XV y XIX, es el que imparte el área de Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Y con este acto queremos inaugurar de la manera más solemne, pero también familiar posible, nuestro máster con una conferencia a cargo de una especialista en Historia Moderna, de una especialista, lo vais a ver, en una historia múltiple, que es al mismo tiempo historia urbana, historia de las instituciones, historia social e historia militar. Y muchas más cosas que lo va a combinar en la charla que nos va a dar a continuación. Como estudiantes que sois muchos de vosotros también de segundo y de tercero, porque además de ser la inauguración del máster Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental, esta conferencia es una actividad complementaria que se ofrece a los estudiantes del grado. Algunos no conoceréis nuestro máster, por tanto, lo que quiero hacer es invitaros a todos, los que estéis interesados en la historia moderna, los que tengáis curiosidad por este máster y los que ya estéis preguntándoos qué queréis hacer cuando terminéis el grado y si queréis dedicaros a la investigación, os animo a que os informéis sobre nuestro máster, a que paséis por el departamento, por nuestros despachos, nos preguntéis a vuestros profesores de historia moderna y nosotros, con mucho gusto, os informaremos sobre ello, porque si pensáis en la carrera de investigación, es bueno hacerlo desde este momento. Desde segundo, desde tercero, es el momento de empezar a planear esto y de saber de qué va esa carrera de investigación. Y a los demás, a los estudiantes que sois del máster de la nueva promoción de este año, a los que va dirigida esta conferencia, pues aprovecho para daros la bienvenida a nuestro máster que empezará su docencia en unas pocas semanas. Sin más, voy a presentar a nuestra conferenciante de esta tarde, que es la profesora Susana Truchuelo García, que es profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria, de cuyo departamento de Historia Moderna y Contemporánea, que se llama como el nuestro, ha sido directora hasta hace bien poco. Asimismo, ha sido y sigue siendo investigadora principal de diversos proyectos y actualmente es miembro asociado del Centre de Recherche Historique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, que es una de las instituciones señeras en investigación histórica en el mundo y que además para los historiadores españoles durante mucho tiempo ha sido un centro de referencia donde muchos se han formado doctoral y postdoctoralmente. Por tanto, es una institución de gran prestigio. Y además, Susana Truchuelo esto no quiero callármelo, es coordinadora del nodo Culturas Urbanas en el Mundo Moderno de la Red Columnaria. Os decía antes, si tenéis curiosidad por el máster de Historia Moderna, preguntadnos. Si tenéis curiosidad por qué es la Red Columnaria, buscadlo en Internet. Es una cosa bastante interesante, creo yo. Aunque su actividad fundamental como profesora e investigadora la ha desarrollado en la Universidad de Cantabria, su experiencia internacional es muy amplia, pues ha llevado a cabo numerosas estancias de investigación y docencia en Europa y en América, en Francia, en París, en Toulouse, en Portugal, en Évora, en Argentina, en las universidades de La Plata, Córdoba, Salta y Bahía Blanca, y en Chile, en Santiago. O sea, que se ha recorrido medio mundo enseñando historia e investigando. Y por eso su trabajo ha dado como resultado más de medio centenar de publicaciones, a pesar de su juventud, incluyendo al menos 4 libros como autora única, además de otros de los que ha sido editora y coordinadora y una larga lista de artículos y de capítulos. De los libros de los que es autora única, que los firma ella sola, quiero destacar al menos 2. Podrían destacar más, podría destacar los 4, pero me quedo con 2. Uno, la representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial, siglos XVI y XVII, y el editado en 1997, cuando era jovencísima, y el otro, Guipúzcoa y el poder real en la alta edad moderna, editado en 2004. Porque creo que estos 2 libros participan de una inquietud común a un momento historiográfico que ya tiene unos años, en cierto modo quizá todavía duda, porque todavía participamos de él muchos, y que se caracteriza por el intento de redefinir la organización y sobre todo el funcionamiento efectivo de las monarquías en la edad moderna, en particular de la monarquía hispánica, pero no solo,
y cómo se relacionaban las poblaciones y las instituciones locales con los agentes del gobierno, lo que antes se solía llamar el gobierno central, el gobierno real, como queramos llamarlo, en engranajes políticos que acababan siendo, superaban los ámbitos locales, regionales, nacionales y acababan siendo en muchos casos supranacionales. Este tipo de enfoque permite, o más bien exige, ocuparse de muchas cosas a la vez. Por eso decía antes que en esta conferencia que nos va a dar podrá tocar muchos palos, muchos ámbitos de la historiografía. Ocuparse de lo político, de lo social, de lo cultural, incluso de lo económico, desde lo local, con los pies puestos en lo local, hasta lo que hoy suele llamarse transnacional, incluso transcontinental, conectando parcelas del mundo que solo la costumbre nos hacía ver desconectada, cuando antes distinguíamos entre historias locales, regionales, nacionales y en singular la historia universal. Y la profesora Truchuelo lo hace especialmente desde dos puntos de vista que han contribuido mucho a la renovación historiográfica llevada a cabo entre los años 90 y lo que llevamos del siglo XX, que además me son muy familiares y por eso quería destacarlo. La historia militar, la de la guerra, la de los soldados, por una parte, y por otra parte, la historia urbana, la de las ciudades. En determinados trabajos, además, ha combinado ambas perspectivas de manera ejemplar, tomando a la ciudad como escenario de coexistencia de lo civil y lo militar, en el que las singularidades sociales, culturales y jurisdiccionales de militares y ciudadanos salen a la luz, a menudo de forma conflictiva. Y los resultados de esta manera de aproximarse a la historia, conjugando historia social, historia política, historia de las instituciones, entre otras, son tan relevantes que nos ayudan a entender mejor cómo se gobernaban las sociedades del antiguo régimen. De algo de esto trata su conferencia de esta tarde, cuyo título evoca la inestabilidad, la ilusión del orden frente a la necesidad de adaptación constante a las circunstancias históricas. Sin más, cedo la palabra a la profesora Truchuelo, agradeciéndole enormemente que haya venido esta tarde a darnos esta conferencia inaugural, para que nos hable sobre frontera, comunidad, derecho, redefinición del orden en contextos bélicos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a colocar un segundito. Minimizo esto, ¿verdad? Sí, y podrás compartir. Bueno, espera, dime eso, no sé cómo tengo que hacer. Pues vuelve a la pantalla. Supongo que pulsando aquí recuperarás. Ahí, Aquí, ¿no? Exacto. Presentar. Hay una pestaña de presentar, reacciones, aplicaciones, participación, Compartir pantalla. Compartir pantalla y ahí podrás compartir tu presentación. Esto. Muy bien. Vale. Pantalla completa. Y ahí, bingo. Y espera, ¿les puedo poner en pequeñitos estos? ¿Sí? Supongo que habrá alguno. Sí, aquí te sale los tipos de vista, ahí, y tienes un minimizar. Vuelve con el ratón. Aquí espera. No vuelve con el ratón ahí, ¿lo ves? Minimizar. Ahí. Ya está. Ahí, porque si no ellos también les va a molestar, porque les vamos a ver a los compañeros y los textos se van a quedar cortados y es una... torcida. Bien, a mí que me vean torcida. No, yo voy a quedarme más recta. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, Juanfran. No sé si merezco todos los... Los sudores no lo sé, porque... Eso vamos a sudar mucho y todos, sobre todo los que venimos de zonas un poquito más frescas, pero bueno, se agradece también el calor. Bien, me parece impresionante, lo estaba comentando con vuestros profesores, el número y el interés que mostráis por una conferencia de inauguración de un máster que siempre es una buena y una magnífica noticia. Para mí ha sido un placer esta invitación y ha sido un placer volver a ver a compañeros y a colegas que hacía, la verdad es que algunos hace poco, pero a la gran mayoría mucho tiempo que no veía, y tenemos muchas ganas todos de volver a reencontrarnos para volver a debatir y hablar y discutir, como solemos hacer siempre, con muchas ganas de todas estas cuestiones que nos interesan. Decía que me encantaba veros a todos aquí, una sala grande y tan llena, que no es obligatorio estar además normalmente, bueno, más o menos, pero que siempre se permite ese tipo de laxitud en la participación. Y me gusta que estéis alumnos de grado, de máster y supongo que también de doctorado. Y sobre todo de grado, porque como bien nos ha
ha dicho Juanfran, es el momento también de comenzar a ver qué es lo que os interesa. Y ahora convendría que vierais o que escucharais en muchos docentes, cada uno en nuestra rama de especialidad, para ver cuál es nuestra práctica cotidiana de investigación. Cuando consulté sobre qué podía hablar y se me dijo, pues tú habla de lo que conoces, que es de lo que llevas trabajando durante muchos años y lo que más te gusta. Entonces, bueno, pues voy a tener que derivar un poco el foco de investigación del Mediterráneo hacia el Atlántico, aunque sí que vamos a seguir viendo identidades también en el espacio que yo voy a mostraros. Y sí que es verdad que voy a intentar plantear algo que, bueno, has resumido perfectamente en la presentación, que son esas multiplicidad de facetas a la hora de analizar el objeto histórico. Como bien os han dicho, yo os voy a proponer un estudio sobre el gobierno de un espacio concreto, que es un espacio de frontera de la monarquía hispánica, y yo propongo colocar el foco en las prácticas desarrolladas por múltiples actores políticos en cuestiones, principalmente en esta ocasión me voy a centrar en las comerciales y algo también en las militares, y en un periodo específico, el presidido por el impacto de la guerra, del conflicto abierto y en un contexto además de integración económica, como todos bien sabéis, en un espacio mucho más globalizado. Os presento un trabajo sobre la articulación del poder que profundiza sobre el derecho, la norma y también sobre esa práctica gubernativa que pone de relieve el papel, como bien se ha dicho aquí, de lo local y en especial de lo urbano, que son los aspectos que yo más trabajo, en el gobierno de la monarquía. Y se marca igualmente en la filosofía, como también ha dicho, de esa red columnaria de ese nodo que también dirigimos desde Santander, en el que nos integramos varios de los docentes allí, que estudia las fronteras de las monarquías ibéricas, siempre desde estas estrategias interpretativas que destacan la inserción de la monarquía en esa primera globalización o esa temprana globalización o globalización como primaria, como queramos denominarla. Bien, ¿por qué escojo precisamente el estudio de los contextos bélicos, de los contextos de guerra? Bien, por definición, en el antiguo régimen, y tristemente sabemos que no solo en el antiguo régimen, el impacto de la guerra provocaba que la gobernanza dejara de conducirse por lo que son sus cauces ordinarios y por lo tanto podían establecerse medios, mecanismos extraordinarios que dieran respuesta a ese momento de, llamémosle, de emergencia vital, llegando a contravenirse si era necesario las propias leyes o las propias costumbres. Esas medidas extraordinarias podían ser impulsadas, podían ser protagonizadas, podían ser ejecutadas por actores, por agentes también diversos provenientes de distintos poderes. El poder real o sus delegados, o las autoridades locales, o las autoridades territoriales, o la misma comunidad, el pueblo. En ese contexto extraordinario bélico, el análisis de ese contexto bélico nos permite analizar, por lo tanto, cómo esa guerra distorsiona la vida cotidiana, alterando lo que era la vida cotidiana, las prácticas habituales de gobierno y también perturbando algo que es importante en el antiguo régimen, que es la paz pública y el bien común. Estos contextos, además de alteración del orden, generaban otras reacciones como podían ser la desobediencia, la resistencia pasiva o la resistencia activa. Es decir, resistencias que podían llegar a hacer uso de la violencia individual o violencia colectiva, que eran entendidas en ocasiones incluso como acciones legítimas, porque eran consideradas que iban contra unas prácticas de gobernanza que se consideraban como injustas porque eran contrarias a ese, como digo, bien común o a ese derecho consuetudinario. Por todo ello, la guerra podía ofrecer, de hecho, un marco de oportunidades a los distintos poderes y en particular, como vamos a ver, a las comunidades locales, a las comunidades urbanas, a las villas, para el retorno del orden y para fortalecer sus propias posiciones. En estos contextos conflictivos, a través de la imposición y más habitualmente a través o a partir de la negociación, se podían llegar a definir, se podían modelar, como vamos a ver, nuevos marcos jurídico-políticos, nuevo derecho, nuevos derechos que pasaban a formar parte de la propia cultura política de esos espacios y de esas comunidades que estaban afectadas por la guerra. En resumen, en esta exposición yo os propongo valorar las prácticas de gobernanza y de resistencia que se plantearon en periodos de guerra abierta en espacios fronterizos de la monarquía hispánica, en aplicación, en respuesta
o en réplica a acciones gubernativas adoptadas por el poder real o sus delegados y atendiendo en especial a la capacidad de acción desarrollada por las propias comunidades, ejercida bien de manera individual, bien colectiva o bien a través de asambleas representativas locales, consejos abiertos o asambleas representativas territoriales o provinciales. Bien, centrando un poquito más el marco espacial, voy a ubicar mi laboratorio en un territorio de frontera. ¿Qué tenéis ahí representado? Cuyo contacto directo y constante, además con el enemigo, aumentaba las negativas consecuencias que tenía, que impactaba en ese espacio la guerra. Un territorio de frontera en el que primaba un fuerte componente urbano y marítimo, también al mismo tiempo, y en el que las guerras impactaron más directamente al tratarse en gran medida de entornos mucho menos autosuficientes y mucho más dependientes económicamente del exterior. Este trabajo, como podéis ver en los mapas, tiene como escenario de análisis la provincia de Guipúzcoa. Una provincia con una localización fronteriza, marítima y terrestre, en el extremo norte de Castilla, que nos permite valorar sus relaciones de vecindad con otros territorios de la propia monarquía hispánica, recordad, señorío de Vizcaya, 4 villas de la costa de la Mar, lo que es la actual costa de Cantabria, la provincia de Álava, el reino de Navarra, y también nos permite valorar las cambiantes dinámicas transfronterizas con otras potencias, como podían ser, por ejemplo, el Reino de Francia. Y su configuración como una entidad provincial que estaba todavía en construcción, articulada en torno, como decía, a ciudades, a villas, a corporaciones urbanas privilegiadas, aunque eran realmente muy pequeñas, nos permite valorar y apreciar el creciente protagonismo asumido en estas guerras, en estos contextos bélicos, por las villas y por sus distintos componentes sociales, que participaban, de hecho, como sabemos, en el gobierno de esas comunidades. La cronología escogida son los años finales del siglo XVI, que constituyen, creo, un marco temporal, un marco cronológico ideal para analizar el impacto de la guerra en la ciudad, porque en ese momento convergían, como todos sabéis, primero, múltiples enfrentamientos que afectaban a la monarquía hispánica, con rebeldes flamencos, con ingleses a partir de 1585 y finalmente también con los franceses a partir de 1595. Y además, en los años finales del reinado de Felipe II, la coyuntura económica general de toda la península se vio afectada por todos estos enfrentamientos, teniéndose que habilitar en estos espacios mecanismos diversos de reconversión, de reestructuración, para hacer frente con éxito mayor o menor a todos esos cambios, transformaciones que han sido estudiadas pues, por muchos autores que conocéis, como Luis Marín Bilbao, Priotti, Regina Reif, Álvaro Aragón o Xavier Alberdi. Y al mismo tiempo, en ese periodo se produjo esa desarticulación importante de los tradicionales tránsitos comerciales en lo que era el Atlántico Norte, pero también el Golfo de Vizcaya y todo el espacio cantábrico. Además, en tercer lugar, en ese mismo periodo, finales del siglo XVI, impactó de lleno en ese espacio otro factor extraordinario, que altera aún más el orden de las ciudades. Y ya sabéis cuál es, la peste. La llamada peste atlántica, que llega precisamente a finales del siglo XVI. Bien, si recordamos el contexto económico propio de estos espacios fronterizos, todos sabéis que, bueno, en estos territorios la escasa producción de cereal en todos los espacios cantábricos determinó una endémica dependencia de un aprovisionamiento exterior, lo que a su vez había motivado el impulso o la temprana implicación en el comercio europeo de todos esos habitantes de los territorios cantábricos. Los intercambios con el Atlántico Norte tenía como ejes fundamentales, por un lado, la extracción de productos autóctonos de alta demanda en el exterior, como eran, lo conocéis, la lana castellana, esa lana producida por la Mesta, y sobre todo, en el caso vasco, el hierro vizcaíno y guipuzcoano. Y por otro lado, el otro factor de este comercio era la importación prioritaria de cereales, además, por supuesto, de otros productos, de otras manufacturas y otros bienes necesarios, por ejemplo, para la construcción naval, como era, por ejemplo, la brea, necesaria para la construcción de barcos. Bien, como sabemos, los balances de estos intercambios comerciales favorecieron durante el siglo XVI otro factor, la difusión de la plata
que venía de América a partir de la segunda mitad del siglo XVI por toda Europa, a través de esos comerciantes, de esos asentistas europeos, pese a las teóricas prohibiciones reales que impedían la saca de metal precioso. Y favorecieron todos estos intercambios comerciales, también estos vascos, integrarse en unas redes comerciales que tenían ya no un radio europeo, sino ya un radio mucho más global, como han trabajado todos estos autores, incluido Bartolomé Llull. Este próspero comercio en el Cantábrico, auspiciado además por los monarcas, bajo el argumento, no lo olvidemos nunca, de esa imperativa necesidad de avituallamiento exterior de trigo para abastecer a la población autóctona, se va a mantener muy activo, pues beneficiaba no solo al rey, sino también a los proveedores ibéricos y a todos los comerciantes, los castellanos, los vascos, los navarros, los aragoneses y, por supuesto, también a los comerciantes extranjeros, en concreto, ingleses, flamencos y los vecinos franceses. En los periodos de paz, como podéis imaginar, el aprovisionamiento exterior marítimo y terrestre no planteaba demasiados problemas. Pero en épocas de guerra abierta se alteraban y dificultaban enormemente los tránsitos por ese Cantábrico, los intercambios con los amigos y, por supuesto, con los enemigos. Y todo ello generaba un desabastecimiento que tenía como consecuencias marcadas picos, subidas de precios y también el aumento del contrabando y del comercio ilícito, incluso no solo con los amigos, sino también con los propios enemigos de la monarquía. Bien, para fomentar el abastecimiento en estos contextos de guerra, los distintos monarcas van a regular mecanismos que permitían la apertura temporal de estos intercambios con los enemigos en el marco europeo, a través de lo que se llaman licencias particulares para comerciar no cualquier cosa, sino siempre determinados productos. Estas excepciones en contexto de guerra a esos bloqueos comerciales no es algo singular que pasa en los territorios vascos, es algo común en toda Europa, porque estamos hablando de un marco espacial en el que la idea de libertad comercial estaba mucho más arraigada que lo que se va a implantar posteriormente en el comercio con América, que como sabéis era un comercio mucho más controlado y mucho más regulado, a diferencia del modelo europeo. Estos permisos temporales, estas licencias temporales, se van a acompañar en distintos momentos de otros instrumentos jurídicos, de otros convenios de libertad parcial comercial, más formalizados, eran en una especie de contratos que afectaban exclusivamente al comercio con mercaderes del suroeste francés por un lado y los territorios del Cantábrico por otro. Era lo que se llaman los conversas o tratados de buena correspondencia, que son acuerdos librecambistas entre naciones o potencias o territorios enemigos que se fueron progresivamente limitando a los habitantes de las provincias litorales ya vascas, eliminando a los cántabros, vascas de uno y otro lado del Bidasoa, también por lo tanto los vasco-franceses, y abandonaban por lo tanto el resto de los vecinos. Vizcaínos, guipuzcoanos y labortanos del sur de Francia compartían lazos de vecindad, lazos de paisanaje, lazos lingüísticos, de parentesco, de amistad, pero por encima de todos esos lazos existían lazos de negocio y de fuertes intereses comunes, comerciales, que quedaban plasmados de hecho en unas redes comerciales muy tupidas que atravesaban todo el Atlántico. Y esos vínculos reproducían ese mismo espíritu de colaboración en periodos de guerra que habían presidido, por ejemplo, otro tipo de convenios que se establecían, por ejemplo, en el área pirenaica. Esos contratos agropastoriles de liga y pacerías, de defensa mutua, de libertad de tránsito transfronterizo entre los valles de uno y otro lado de los Pirineos. O acuerdos que también existían en periodos de guerra entre los pescadores de las dos riberas del Canal de la Mancha. Por lo tanto, no era algo ajeno, algo extraño a las políticas de las distintas potencias. Los impulsores de estos acuerdos eran las comunidades locales, a través de sus autoridades concejiles, sus autoridades territoriales, que daban así voz y respuesta a esas necesidades alimenticias que tenía la población, pero también daban voz y asumían la representación de los intereses económicos que tenían sus comerciantes. De hecho, todas estas licencias legalizaban
de manera controlada los intercambios con un enemigo transfronterizo. Estamos en guerra, no lo olvidemos, con el que se mantenía una fuerte dependencia económica. Volvemos al contexto de la guerra y del bloqueo comercial, en particular a la década de 1590. En este periodo las autoridades de los territorios cantábricos van a establecer distintas estrategias para promocionar la llegada de alimentos, en especial en el territorio de Guipúzcoa, que se concretan al menos en 3 direcciones comunes. Pero vamos a ver que estas 3 direcciones en ocasiones van a derivar o van a conllevar intereses excluyentes que generan colisiones, por llamarlo de cierta forma, incluso a veces actos de violencia entre sus gentes por la captación de alimentos, de vituallas, que era lo que todos querían aspirar. Me estoy refiriendo, por una parte, al aporte de trigo del interior de la península ibérica, al aporte de trigo del sur de Francia y, en tercer lugar, a la apropiación de trigo en alta mar por parte de los navíos. Y en primer lugar, se buscó la atracción de cereal en los momentos de necesidad de zonas cercanas o de zonas lejanas, dentro del entorno de la propia monarquía hispánica. Burgos, Álava, Navarra eran territorios cercanos, pero cuando era necesario se acudía a Andalucía para conseguir el aprovisionamiento. Esta provisión de trigo era habitual y no estaba exenta de problemas. Un ejemplo, en 1599, en pleno impacto ya de la peste atlántica, se van a enturbiar enormemente las relaciones entre de los pueblos marítimos con los proveedores alaveses, a quienes se les va a acusar de hacer reventas, de hacer estancos, es decir, de alzar los precios para obtener, como bien sabemos, especular y obtener mayores beneficios. Todo ello va a llevar en este momento a los vizcaínos, que tienen los mismos problemas que los guipuzcoanos, y también a los cántabros, a crear una estrategia conjunta, como ellos decían, haciendo un cuerpo en el Consejo de Justicia, con el apoyo de uno de los principales valedores de Guipúzcoa en la corte, que era don Juan de Idiáquez, para exponer, y os paso a leer un texto, para exponer la gravedad que se padecía en esos momentos, en esos territorios, siempre utilizando, como vamos a ver, términos muy, muy catastrofistas. Dice el texto: jamás se vio en esta provincia en tanta apretura y necesidad de bastimentos causados por los excesos de los de Álava. El estanco de Álava, que ha sido con tanto rigor y vejación y más intento y desacato a su majestad que con mantenimientos silvestres, se está sustentando la gente pobre. Es decir, tienen que mostrar un panorama muy negativo de que la gente se está muriendo de hambre. Para rechazar estas prácticas abusivas de los alaveses, incluyen estratégicamente dentro de esos alegatos que presentan en la corte, acusaciones de mal gobierno y de fraude frente a las autoridades alavesas, frente a las oligarquías que gobernaban el regimiento de Álava. Dice, ítem, que por ser de un año a otro alcaldes, padres, hijos y parientes y amigos de los del regimiento, tienen los ciudadanos la justicia de su parte, es decir, no se administra bien justicia en Álava. Y los que caen en sus manos padecen injusticia sin tener orden de desagraviarse, particularmente los pobres, por tener la superioridad tan lejos. Y son muchos por ser la ciudad, por su mucho trato, ocasionada. Es decir, se atrevieron a poner en tela de juicio el buen gobierno que tenía la ciudad, que le tenía que abastecer de cereal. En el contexto de la discusión que se produjo en la corte, además, Guipúzcoa va a dejar caer que no sería extraño que algunos de los que confinan con Álava, con mano armada, vayan a quitarles el trigo eceveras por sus dineros. Estaba, si os fijáis en los términos que utiliza, a mano armada, se estaba planteando una amenaza velada de que podían aparecer respuestas violentas como un mecanismo de protesta violenta frente a los especuladores de los más vulnerables, de los pobres, de ese común hambriento al que estaban refiriéndose en los textos. Y este texto tal cual fue presentado Idiáquez como una acción de resistencia motivada por una justa causa, que de hecho se enmarcaba, como sabéis, dentro de esa cultura política propia de la época y era un argumento más de peso
que podían plantear para conseguir sus objetivos. E incluso los guipuzcoanos van a ir aún más lejos y van a llegar a proponer la alteración del modelo jurídico institucional a la vez al solicitar el favor, al solicitar el favor de Idiáquez para que se alterara incluso el gobierno de la provincia de Álava, sugiriendo que se tendría que establecer un corregidor en la ciudad de Álava, porque Álava no tiene corregidor, ni Vitoria tampoco, un corregidor en la ciudad de Álava, un representante directo del monarca, y así se podrían conseguir ese mejor aprovisionamiento. Se solicita corregidor para que o bien y cesen con el temor del castigo y los grandes excesos que hacen con tanta libertad, con las ventas y reventas de trigo y demás teberas y otras mercaderías, por no haber quien les vaya a la mano y procure castigar los excesos. Como podéis imaginar, el corregidor era el máximo representante de la justicia, del monarca, y por lo tanto se consideraba que el corregidor podía ejercer una función que volviera a restablecer los equilibrios. Bien, otra de las vías habituales de captación de cereal, y era la más habitual, era el aporte de grano de Francia, que era más barato y que provenían normalmente de Normandía y de Bretaña, de esa costa norte francesa. Los esfuerzos se van a dirigir en este momento no solo a promover su llegada desde potencias amigas o enemigas, sino también se va a intentar evitar que ese trigo saliera de Guipúzcoa o que se desviara esos bastimentos hacia otros destinos donde el cereal podía estar más cotizado y se podía pagar más al vendedor. Así va a suceder, por ejemplo, en 1591, cuando llegó un genovés a Guipúzcoa llamado Antonio Belmosto, llegó a San Sebastián con la intención de comprar una cantidad nada desdeñable de cereal, 150.000 fanegas de trigo en el lugar de origen, en Bretaña, pero que en principio estaban destinadas a Guipúzcoa, trasladando parte del cereal a San Sebastián y de allí llevarlo a Génova, normalmente a través de Cádiz, porque en Génova había una enorme carencia por las malas cosechas que había habido precisamente ese año en Sicilia, ya sabéis, el granero del Mediterráneo. El mero rumor, el solo rumor de que había un genovés comprando trigo en Francia subió enormemente ya los precios del trigo. Iba a determinar a las autoridades provinciales reunidas en una asamblea de gobierno provincial, que se llaman las juntas generales, van a rechazar unánimemente esa saca de cereal francés que ya estaba en San Sebastián, a pesar de que ese genovés tenía licencia real para hacerlo, pero van a conseguir bloquearlo a través de negociaciones con este emisario. En tercer lugar, otra de las vías empleadas para la captación de bastimentos se encontrarían las acciones violentas en la costa cantábrica. Me imagino que imagináis por dónde va la cuestión. Unas fomentando la actividad de los vecinos como corsarios, apresando cereal, y otras bloqueando las acciones, esas prácticas de guerra privada marítima que están desarrollando esos mismos vecinos. Cuando todos son corsarios, no es que unos sean más que otros, todos realizan esas acciones. La delegación de la guerra marítima en manos privadas era un instrumento de guerra naval muy útil y muy utilizado por todas las potencias en el contexto europeo. Eran acciones legales que conllevaban un complemento de ingresos importante para sus protagonistas, así que se convertía en una especie de actividad capitalista, como la califica Otero Lana, de la que se beneficiaban todos los habitantes de los puertos cantábricos, sobre todo los vascos y los cántabros, vascos de los dos lados del Bidasoa. Pero estas actividades violentas tan lucrativas podían llegar a perjudicar los intereses de los súbditos de la misma monarquía o de la propia monarquía. Y eso es lo que sucedió en los años 1591 y 1593, casos particulares que generaron un momento de enorme tensión entre los vecinos de la costa cantábrica. En este caso, los que hacían el corso, en esta ocasión, eran los cántabros, los montañeses, los de Laredo y Santander, lo que afectaba muy negativamente a las prácticas de libre comercio que defendían los vascos para el aporte de bastimentos, de trigo, de potencias amigas. Como era en este momento, estamos en 1591-93, todavía los franceses eran amigos. Por lo tanto, querían que llegaran muchos franceses con mucho trigo.
La legalidad de las acciones en el mar, las acciones armadas de estos cántabros, era indudable, pues tenían permiso de corso del corregidor de las 4 villas de la costa de la mar. Y no había ningún conflicto si este corso se dirigía contra enemigos declarados de los monarcas católicos, es decir, contra los ingleses anglicanos y contra los holandeses calvinistas. Pero ya la legalidad era bastante más dudosa si estábamos hablando de corso o piratería contra comerciantes franceses, con los que no se estaba en guerra, bajo el argumento de que eran hugonotes. Pero era mucho más difícil verificar o constatar la confesión que tenían esos marineros o que tenían esos patronos. En las primeras quejas planteadas por Guipúzcoa contra el apresamiento de un navío francés que llevaba vituallas para sus puertos, la provincia no va a querer introducir la cuestión religiosa, posiblemente, creo yo, porque sabía, de hecho, que los marineros eran protestantes. E incluso los propios apresados no dicen muy claro que no dicen que eran católicos y simplemente indican que ellos estaban allí comerciando por sí mismos y no estaban ni por la Liga ni por Bandoma, o sea que no estaban ni por católicos ni por protestantes, que ya es decir bastante en un contexto católico. La provincia justificó la legalidad del tráfico comercial con esos franceses argumentando la participación habitual de esos marineros en el aporte de bastimentos a Guipúzcoa. Es decir, reiteración en la llegada, en el comercio y notoriedad por parte de los autóctonos. Esas son las pruebas que vendrían a justificar la adscripción católica de esos marineros. Pero no va a ser hasta semanas más tarde, cuando se enconaron todos estos conflictos, cuando la provincia tuvo que asumir ya finalmente ese criterio confesional como exculpatorio del navío apresado, con una mayor contundencia, con una mayor claridad, ordenando que se les ayudara a esos pobres franceses que de verdad, de hecho, son católicos y son cristianos, pero no lo habían dicho ellos, lo dijeron los guipuzcoanos. Los testimonios de esos guipuzcoanos ponían interesadamente el acento en el uso de la violencia por parte de los cántabros. Incluía el abordaje violento y disparos a esos franceses, y calificaban la presa no como corso, sino como piratería. Y por supuesto, en esos discursos, en esos argumentos que se presentaron en la corte, cargaban las tintas sobre las consecuencias catastróficas que se derivaban de esas acciones armadas corsarias, pues solo el mero temor a la presencia de estos corsarios en esa costa de cabotaje disuadía la llegada de nuevos barcos con más bastimentos. Porque, como dice el texto, con semejantes malos tratamientos y tomas no vendrán ningunos extranjeros con bastimentos a esta provincia, ni este testigo ni sus compañeros entienden de venir más, con lo cual, ¿qué va a pasar? Nuevo desabastecimiento. Completaban los testigos los argumentos vinculando actividades corsarias y desabastecimiento junto a otro elemento que es fundamental, que es el grave perjuicio al servicio real, que estaba materializado en la ruina de la Armada que hibernaba precisamente en esos puertos. Dice, por los daños que de esas acciones corsarias redundaría en mi deservicio y total destrucción de aquella tierra por la esterilidad de ella, y pasando adelante, es decir, si esto sigue así, cesaría el trato y no vendría pan ni otros bastimentos a la dicha provincia y perecería la gente de ella y la gente de las naos de la Armada que allí hibernan cada año. Es decir, ya se marca un panorama totalmente catastrófico de que va a desaparecer la Armada y van a morir todos de hambre. Solo uno de los testigos presentó, y además solo a los jueces locales, un argumento mucho más radical, sin sustento jurídico escriturado, es decir, sin ser una norma jurídica aprobada por el monarca, pero que de hecho en este momento ya estaba muy presente, en ese momento en el imaginario colectivo y en su cultura política. Ese argumento alegaba ya la radical libertad, con este término, de aprovisionamiento de la provincia en tiempos, incluso de guerra, en un discurso que se va a encontrar más tarde en lo que llamamos los cuadernos forales, pero que no van a aparecer de manera tan clara hasta fechas posteriores, hasta el siglo XVII, y que por supuesto no tuvo confirmación regia hasta mucho más tarde. Y es el texto que tenéis ahí. Ha visto que en la costa de esta provincia, en todo tiempo, no solo de paz, sino también de guerra, ha habido toda libertad
para que los extranjeros y naturales puedan venir con bastimentos a los puertos de esta provincia, por ser como es tan faltosa general de ellos. Y nunca ha visto andar como al presente anda el pataje es un barquito pequeño, referido en la comisión, tomando navíos franceses que vienen con trigo y otros bastimentos a los puertos de esta provincia. Esto es un discurso muy radical que no se presentó al rey, sino que se argumentó en el entorno de la propia, de la propia provincia. El papel que jugaban los guipuzcoanos facilitando estos intercambios entre vascos y galos en el Golfo de Vizcaya era también reconocido por otras autoridades. Por ejemplo, las autoridades francesas, que también van a buscar su intermediación en estos conflictos con los mismos corsarios, con esos corsarios de Santander y de Laredo. El Concejo de Bayona de Francia, solicitó a Guipúzcoa en 1592 su mediación, la de los guipuzcoanos, frente a los corsarios de las 4 villas, atendiendo a qué, es el texto que tenéis ahí, vuestras mercedes, los guipuzcoanos, son hartos claros, viendo para juzgar el sujeto de la amistad y correspondencia entre los moradores de las 2 provincias circunvecinas. Estamos hablando de 2 potencias diferentes, recordarlo, dependiente del tratamiento que reciben en ellas los unos de los otros en sus negociaciones. Y particularmente han hecho de largo tiempo prueba de su afición, es decir, de su amor, de su amistad, que el pueblo de esta villa y circunvecinos les ha mostrado en cualquier sazón que haya sido. En los de Bayona, tenemos interés como padres y protectores del bien de la patria y queremos creer que como tales también vuestras mercedes no pueden estar contentos y menos aprobar tal novedad, la de los corsarios cántabros. Rogamos de toda afición quieran acompañar sus trabajos con las de vuestras mercedes en todo lo que les toca y no permitan que tales hechos tengan lugar, esperando sobre este negocio toda buena asistencia de vuestras mercedes. Si percibís en el discurso esta apelación de ayuda de los franceses, del mantenimiento de una buena correspondencia entre vecinos fronterizos, no carece, en cierta forma, de cierto tono de amenaza. No sé si lo apreciáis. Se apunta la posibilidad de la ruptura de buenas relaciones entre circunvecinos, lo que de hecho va a tener un efecto inmediato en la provincia. Guipúzcoa va a interceder inmediatamente ante Felipe II a favor de estos amigos franceses frente a los corsarios, aunque es verdad que tuvo escaso éxito, pues los de Laredo y Santander continuaron en los años siguientes con bajo las acusaciones de piratería. Pero ellos lo intentaron. Bien, los conflictos y las tensiones por el aporte de bastimentos no se producían exclusivamente con los vecinos de uno y otro lado de la frontera. También, obviamente, se produjeron muchas tensiones intraprovinciales dentro del propio territorio guipuzcoano, acrecentada en periodos de guerra con esas dificultades de aprovisionamiento que generó graves acusaciones de abusos, extorsiones, acaparamientos, especulación en los precios contra uno de los componentes de Guipúzcoa, contra la villa de San Sebastián. Se acusaba a la principal villa costera de priorizar siempre su autoabastecimiento frente al de las otras villas, lo que de hecho alteraba la hermandad que debía existir entre todos los guipuzcoanos. Pero las acusaciones que había entre las villas de Guipúzcoa en este aspecto eran recíprocas, eran mutuas. Por ejemplo, en 1592, cuando acababan de llegar al puerto de San Sebastián 50.000 fanegas de trigo, las villas de Guipúzcoa acusaron a los donostiarras, entre otras cuestiones, de prohibir a los arrieros, a los pequeños comerciantes, comprar trigo en el muelle, donde era siempre más barato, y obligarles a comprarlo en las cámaras urbanas donde ya estaban subidas de precio, dificultando que además sacaran el trigo de la villa para repartirlo por el resto de poblaciones de la provincia. Y acusaron además a los donostiarras de revender los trigos más caros a los vizcaínos y a los asturianos. San Sebastián tampoco se quedó callada y defendió la prioridad de su autoabastecimiento bajo el argumento de que ella era plaza fuerte y una de las llaves del reino, una de las llaves de entrada a Castilla, la cual, y esto lo dice, esto va entrecomillado, la cual con sus vecindades tiene 20.000 bocas que alimentar, que era mentira, eran bastantes menos de lo que viene ahí marcado.
Y esto sí es verdad, que contaban con privilegios que les permitían abastecer primero a sus habitantes, que eran privilegios provenientes, como sabemos, de la Baja Edad Media. Además, San Sebastián, como no, contraatacó, haciendo protagonistas de esas infracciones de reventas también a los guipuzcoanos, que también era verdad, del interior, en sus compras de trigo, no marítimo en este caso, sino terrestre. Y es el texto que os he traído aquí. Es cosa cierta y averiguada que lo revenden y pasan el cereal a Navarra por sus aprovechamientos particulares. Pues diversos vecinos de la villa de Tolosa, que está en el interior, acostumbran a hacer y hacen lo mismo. Ellos, los de Tolosa, compran en gruesa cantidad, buen volumen de pan, cebada y haba, y lo llevan no tan solamente para el mantenimiento de sus propios vecinos, sino para lo revender y sacar a Navarra por sus aprovechamientos, en gran daño y perjuicio del bien común de esta provincia y contra lo proveído y ordenado por ella en distintas juntas. El cereal se traía los años pasados, comprados en Álava y otras partes por aquella villa, es decir, por San Sebastián, que también se podía proveer del interior, y se lo retenían en el camino del sur hacia la costa. Y lo tomaban las villas del interior, Segura, Villafranca, Tolosa, y todas que están en el camino real, haciendo fuerza y violencia contra ello. Se aprovechaban de esos productos y lo revendían a mejor precio en Navarra. Estamos viendo que lo que había eran disputas internas que alteraban, de hecho, el orden público en lo que se llamaba esa república provincial. No es un término mío, es un término de la época. Y que respondía a un descontento generalizado que había en este momento por la hegemonía de los donostiarras, por supuesto por esa redistribución, mala redistribución de cereal marítimo que venía de tiempo atrás, pero obviamente las casas eran mucho más amplias, no solamente por el monopolio que ejercía sobre el puerto de pasajes, sino que excedían esas cuestiones económico-comerciales y ocultaban motivos, por ejemplo, de naturaleza fiscal y arancelaria, los elevadísimos e ilegales en ocasiones gravámenes impuestos en el comercio del puerto de pasajes. Causas militares por el rechazo de San Sebastián a la autoridad del capitán general del militar nombrado por el rey que residía en la villa fronteriza de Fuenterrabía. Y sobre todo por motivos políticos, por el desigual o el descontento existente en Guipúzcoa, por el desigual reparto de poder existente en esas juntas generales de Guipúzcoa. Y no faltaban cuestiones religiosas, no faltaban matices religiosos generados en cierta forma por la fuerte presencia de extranjeros en la costa y sobre todo fuerte presencia de extranjeros en San Sebastián, de naturaleza confesional, al menos como poco dudosa, que era imperante en un momento, en un espacio donde tenía que imperar una ortodoxia católica. No olvidemos que catolicidad junto a nobleza o hidalguía y limpieza de sangre eran los elementos fundamentales de los discursos políticos provinciales de los guipuzcoanos y eran los elementos consustanciales a la naturaleza privilegiada y exenta de los guipuzcoanos en el contexto de la Corona de Castilla. Bien, de hecho, el monopolio de San Sebastián en el comercio del puerto de pasajes llevaba tiempo generando muchas disputas. Los enfrentamientos judiciales, violentos entre las entidades que podían ejercer jurisdicción contra se me ha quedado ahí la marquita negra, ese es el espacio del puerto de pasajes, venían, como os digo, desde la Edad Media y continuaron y aumentaron a lo largo del siglo XVI, a medida que el puerto de pasajes fue adquiriendo mayor importancia porque era el único puerto del entorno que permitía el acceso a barcos de gran tonelaje que eran en estos momentos los más demandados para participar en las actividades económicas más lucrativas que todos conocéis en este periodo. Pesca a Terranova, comercio con Sevilla y de ahí a América, construcción naval para las grandes armadas, que eran actividades que se sumaban a las tradicionales de exportación de hierro y lana en esos mercados atlánticos que luego comenzaban a estar desarticulados. Entre estas tensiones por el control del puerto de pasajes, algunas de ellas llegaron a desencadenar momentos de enorme conflicto, como el que se produjo en 1577, con la aparición de un proyecto muy radical de reforma de la provincia de Guipúzcoa
que es muy poco conocido, pero que me parecía interesante traerlo aquí a colación, en el que me voy a detener un poco, que no se produjo en un contexto expresamente de guerra, 1577, pero sí nos va a permitir entender mejor las controversias en la gobernanza, en el gobierno, que se van a plantear luego, ya un poco después, cuando comenzaron los conflictos bélicos. En 1577 se va a producir el intento promovido por varios vecinos del entorno fronterizo con Francia, en Guipúzcoa, de Rentería, Oyarzun y Fuenterrabía, de separarse en Guipúzcoa. Entre otras cosas, a causa del férreo control de San Sebastián sobre ese puerto de pasajes que tenéis ahí delimitado. Y sobre todo del abuso de San Sebastián por el establecimiento de imposiciones bajo la mirada muy tolerante y muy pasiva del conjunto de la provincia, materializada en esas juntas. El malestar se resumía en lo que tenéis, en ese texto que tenéis resumido. No sé si me funciona aquí el ratón. Tenéis aquí... Tenéis aquí San Sebastián y aquí el puerto, el gran puerto de pasajes. Hacia aquí está Francia y hacia aquí está Vizcaya. ¿De acuerdo? Esa es la localización. Se decía, el malestar se resumía en que se recibía gran daño de la villa de San Sebastián sobre el puerto del pasaje y lo propio de Guipúzcoa en no dar favor y ayuda contra la dicha villa de San Sebastián. Para terminar con estos agravios y con los graves perjuicios que generaba en el desarrollo económico de la comarca, ese monopolio de San Sebastián, ese control en el puerto de pasajes, los que se identificaron como los promotores de la reforma, que eran una familia concreta, los hermanos Zubieta, propusieron, primero en secreto y luego ya no tanto, hacer una nueva unión y una nueva hermandad separada de la provincia de Guipúzcoa, que abarcaría, y es lo que tenéis marcado ahí, en un circulito verde, un territorio muy pequeño, pero, como vais a ver, es muy importante. Abarcaría desde el río Urumea hasta el río Bidasoa. Incluiría Rentería, Oyarzun y Fuenterrabía y las aldeas de Irún y de Lezo. Y, por supuesto, también el puerto de pasajes, con las dos poblaciones que se encuentran a cada lado, con San Juan y San Pedro, el lugar de Alza y el lugar de Astigarraga, que se encuentra en el interior, que están marcados con esos circulitos rojos. Se proponía, de hecho, apartar y segregar la dicha villa de Rentería y otras de su comarca de la hermandad de Guipúzcoa y poner alcaldes de saca de su mano en el paso de Beovia y defenderlos a mano armada contra los privilegios reales de esta dicha villa y hacer cuerpo y unión por sí para el dicho efecto. Pensaban crear un cuerpo político diferente, segregado de lo que era la provincia de Guipúzcoa, que incorporaría, y me voy a detener en ello, la alcaldía de Sacas, que es el paso internacional que conecta Francia o la corona francesa con la corona castellana. Se planteaba que el capitán general, que residía en teoría en Fuenterrabía hasta ese momento, no tuviera el cargo de virrey, porque estaban unidos ambos oficios, sino que residiera de manera permanente en Fuenterrabía, eligiéndose un militar que ejerciera no solo el cargo militar, sino también el cargo civil, si queremos llamarlo así, el cargo de corregidor provincial. Es decir, se uniría el cargo político y el cargo civil. Lo que entendían ellos que beneficiaría la seguridad de esa frontera. Y esa nueva hermandad, por supuesto, se incorporaría el puerto de pasajes, que sería Franco, y el monarca, o es su nombre, ese corregidor capitán general, sería el encargado de designar un guardapuerto que recogería él directamente los derechos, como por ejemplo la alcabala. Y esa nueva hermandad se incorporaría no solo el usufructo, los beneficios del puerto de pasajes, sino también todos los beneficios derivados del control del comercio, de productos vedados, de todo el contrabando, que era controlado por la alcaldía de Sacas, que vigilaba los intercambios comerciales en la frontera de Irún, que era el llamado paso de Beovia, que es el que tenéis colocado en el extremo que se encuentra a vuestra derecha. Inicialmente los Zubieta no pretendían crear un cuerpo separado, querían intimidar a la provincia
y forzarla, presionarla para que ésta defendiera al menos alguna de las propuestas, no las más radicales, es decir, no tanto las vinculadas a la Capitanía General ni a la Alcaldía de Sacas, pero sí las relacionadas con el reparto de poder en las juntas y sobre todo la de la libertad de contratación en el puerto de Pasajes, porque esa libertad de contratación en Pasajes beneficiaría a todos los guipuzcoanos, no solamente a los de la frontera, con lo cual era un mecanismo, era un medio de presionar para que toda la provincia les ayudara. En el seno de la provincia las juntas van a calificar, en cuanto se enteraron de lo que estaba pasando, este proyecto de segregación de la parte más oriental de la frontera con Francia de pública sedición y escándalo por querer hacer un cuerpo y una unión de por sí. Por supuesto, aquella que reaccionó con mayor virulencia fue San Sebastián, que consiguió atraer al bloque de las villas, tenía un sistema de votación muy particular, y consiguió atraer al voto mayoritario de las villas que eran villas de interior. Ante el rechazo a sus propuestas, los Zubieta, bueno, pues no se quedaron quietos y primero fueron a hablar con el virrey de Navarra, que estaba muy interesado en todo esto que se estaba hablando, y fueron al Consejo de Guerra. Y en el Consejo de Guerra presentaron memoriales muy extensos detallando este malestar que había en las villas de la frontera y proponiendo estos medios muy radicales, medios que, como estamos viendo, reforzaban la autoridad de los militares en el puerto de Pasajes y en el paso de Beoria. Las acusaciones de corrupción sobre las actuaciones del alcalde de Sacas, afirmando su limitada reputación, la escasa fiabilidad del juicio de residencia interno, fueron temas que se debatieron en el Consejo de Guerra. Yo os he traído uno de los ejemplos de este documento, que como veis es bastante agresivo en el discurso. La Junta elegía personas, la Junta General elegía como alcaldes de Sacas a personas que son deudos, parientes, amigos de los mismos que hacen la elección y nombramiento de la dicha alcaldía. Y los mismos que nombran y que ejercen el cargo son los que le toman residencia, es decir, los que vigilan la corrección de su gestión. Y además de esto, las más veces eligen a personas en quien deja de concurrir la decencia, las partes, las calidades y la confianza que para este ministerio se requiere en lugar que deberían elegir y nombrar las personas de más confianza y principales de Guipúzcoa. Además, se añadió que los dichos alcaldes de Sacas suelen ser de ordinario y siempre residenciados por sus amigos y parientes, que suelen asistir a las juntas por junteros y jueces de residencia de los dichos alcaldes de Sacas. Haciendo dicho nombramiento, el capitán general convendría que la residencia la tomase un teniente letrado y el capitán general ordenase y mandase. Es decir, lo que ponen al descubierto es toda la corruptela que se estaba produciendo en la propia provincia en el control del contrabando. El discurso de los reformistas es ciertamente muy exagerado en todos los extremos y las propuestas que plantean son muy exageradas, e incluso uno de los últimos incentivos que plantean al poder real era la posibilidad de cobrar nuevos impuestos en esos tránsitos comerciales, incorporándose, por ejemplo, las imposiciones ilegales que ya había establecido San Sebastián. Como ya estaban establecidas, pues se pueden reincorporar a la Hacienda Real. Calculaban unos 12.000 ducados anuales. Imposición de nuevos derechos, que los cobrarían gustosos, dicen los de la frontera, los pagarían gustosos. Sumando todos ellos, unos 20.000 ducados anuales. Y dicen que todos estos nuevos ingresos se invertirían en la Real Hacienda y sobre todo en las fortificaciones y en las guarniciones de Fuenterrabía y de Pasajes y en la creación, y esto sí era muy jugoso para el Consejo de Guerra, una flota de 300 naos con una bolsa que se calculaba que rentaría en 10 años unos 300.000 ducados, que eso era una cantidad exorbitante para la época. Esto es lo que ponían sobre la mesa, a ver si el caramelo les gustaba al Consejo de Guerra. Era una propuesta, por lo tanto, muy interesante para estas villas de la frontera, también para las villas pequeñas y, por supuesto, también para la corona. Pero sí que es cierto que finalmente la provincia percibieron enseguida que los peligros que podían conllevar la contradicción directa en la corte de este intento de separación, porque podía conllevar que el monarca investigara en profundidad muchas de las acusaciones que estaban vertidas en todos estos memoriales. Investigar ese desigual reparto del poder en las juntas, el escaso control en Pasajes, el escaso control en el comercio
entre Francia y Castilla por el paso de Beovia, la conveniencia de unir el cargo de militar del capitán general y del corregidor, y bueno, podrían ser beneficiosos aplicar algunas de estas reformas vertidas por los de la frontera. En este momento se activó directamente toda la trama clientelar que tenían los guipuzcoanos, que era una trama muy tupida y muy activa y muy efectiva, como realmente se demostró. Y antes de que llegara el delegado de los de la frontera, ya estaba decidido y ya estaba resuelto el tema en el Consejo de Reguerra. Antes de que comenzara siquiera a debatirse, al menos en el papel, se escrituró en ese Consejo de Guerra, pareció a todos que es negocio que en ninguna manera se debe oír, porque además de tener muchos contrarios, evidentemente muchos en la provincia no querían que se tocara este tema, si la provincia entendiese que se trata, se alteraría, y no hay nada peor que una provincia fronteriza que se altere. ¿Entendéis el significado de ese término en el lenguaje político de la época? Y que no es gente ni tiempo de mover cosas semejantes. Se le pregunte a este señor, a este Zubieta, si él trae poder, es decir, representación, para tratar de esto de la provincia junta, del conjunto de la entidad provincial. Que lo muestre y que no lo trayendo, como no lo trae, porque ya sabían que no lo traía, como se acostumbra, que se le diga que no había para qué tratar de ello sin él. Y con eso el tema se zanjó y el señor no pudo ni siquiera presentar su propuesta hasta ese momento. El proyecto no se llevó a la práctica, evidentemente, pero esas acusaciones sobre los abusos, sobre las imposiciones ilícitas, sobre el monopolio donostiarra, se reprodujeron los años siguientes, incluso se van a intensificar precisamente en el periodo, en el contexto de guerra abierta al que retornamos ahora mismo. Bien, el mantenimiento de ese aprovisionamiento exterior marítimo estaba determinado por la existencia de un particular sistema aduanero vigente en los territorios vascos que eximía de aranceles a los productos consumidos por las naturales y ubicaba algo que supongo que todos conocéis y que hasta ahora no lo he traído a colación, que ubicaba las fronteras no en los puertos de la costa, sino en las villas de interior, en Vitoria y Salvatierra, en donde se cobraban esos derechos de entrada y salida, esos diezmos de la mar, de las mercancías que transitaban por Guipúzcoa, por Vizcaya o por Álava, en dirección a uno u otro lado. Por lo tanto, los impuestos se cobraban más abajo, dejando un territorio ampliamente exentos, sobre todo, como vamos a ver, aquellos productos que se autoconsumían internamente. Es una organización comercial arancelaria singular a estas comunidades, singular en estas comunidades, diferente a lo que sucede en el resto de la costa cantábrica, que privilegia los tránsitos legales, pero también los ilegales en ese espacio económico, y como estamos viendo, sin apenas controles en sus puertos ni en el paso de Beovia. Frontera con Francia, bajo ese alcalde de Sacas, que en todas las fronteras de la monarquía está puesto por el rey, salvo en la guipuzcoana, que está puesta por la Junta General. Esta base consuetudinaria aduanera, de todas formas, no era algo singular ni excepcional. Es similar a la aplicada en otros territorios, como por ejemplo en Navarra, en Aragón, al sur y al norte de los Pirineos, como han estudiado García Zúñiga o recientemente Alfaro. Es un edificio consuetudinario que se sustentaba en Guipúzcoa como vamos a ver, en lo que hemos llamado el sistema de retornos, que era altamente rentable para los mercaderes naturales, los autóctonos, pero sobre todo los extranjeros, y que precisamente se va a definir y se va a consolidar en estos años, en la década de 1590. Los incentivos para que cualquier extranjero llegara a Guipúzcoa con bastimentos, que eso es lo principal, que lleguen con trigo, era la libre extracción de hierro y sobre todo la libre extracción de metal precioso, proveniente de la venta de esos productos consumidos por los naturales. Exportación de metal precioso que estaba prohibida por la monarquía hispánica, salvo cuando daba las propias licencias. Así se favorecía igualmente las importaciones, porque ya que los extranjeros traen trigo, al mismo tiempo cargan los barcos con otros muchos productos. Manufacturas europeas, sobre todo textiles,
Y todo ello, como os digo, en un contexto de prohibición de salida principalmente de plata. En principio, la legalidad de estas sacas de dinero se vinculaba exclusivamente al consumo de bastimentos en la propia provincia, y así aparece en los registros realizados, eso sí, no de manera sistemática, por los alcaldes ordinarios de las villas en la década de los 70. Es decir, no había un control escriturado del comercio. Llegaban los barcos y se iba más o menos apuntando quiénes eran y lo que traía, pero no de una forma claramente estipulada. Para los años 90, estos retornos de dinero ya estaban arraigados en la práctica, no en la ley, en la práctica cotidiana comercial de los guipuzcoanos, y las autoridades, eso sí lo escrituran, incluso los corregidores lo dicen así, lo entienden como parte de, y estos son textos que yo saco de la documentación, como parte de los privilegios, uso y costumbre inmemorial, como se hizo en 1589, o como un derecho provincial, como se le califica en el 94. Esa carencia de sanción de confirmación regia generaba un temor a las autoridades, un temor expreso a su derogación. Todo lo que no está confirmado no quiere decir que se vaya a derogar, pero es más fácil de eliminar. Y provocó la activación de las redes clientelares por los rumores que había de la supresión de esos retornos en dinero. ¿Qué era lo que querían los comerciantes? Traer bastimentos, pero sobre todo llevarse plata. Para eso llegaban. La confirmación regia de estas prácticas llega en un contexto de guerra abierta en el momento de la apertura del frente francés, que provoca una detección casi total de los tráficos marítimos con los franceses. Entre 1595 y 97 hay tal en desabastecimiento que Felipe II da una licencia, que es la primera que tenéis ahí marcada, una licencia de importación de bastimentos que incentiva el aporte de esas vituallas marítimas por todos, incluidos franceses que eran enemigos, salvo los ingleses. Con los ingleses es imposible, con esos no hay, con ellos nunca se mantiene la salvedad. Y así se legaliza esa controvertida práctica de retornos en dinero y se abre el comercio a casi todos, en los foráneos, incluso los enemigos franceses. Pero la escasa concreción que tenía esas células favorecía que las prácticas, las reales, las cotidianas, fueran mucho más laxas en realidad. Y los beneficios se ampliaban a otros productos, es decir, no eran solo el trigo, cebada y centeno, como venía en la documentación. Y con el paso del tiempo se incluye también la brea, porque no se come, pero era necesaria para la vida cotidiana. En 1597 hace su aparición la peste y la guerra, la amenaza de la guerra justo en la frontera, y obliga de nuevo a los cierres totales de los puertos, agravando más ese problema de abastecimiento. Además, al mismo tiempo, estos dos factores intensifican las discrepancias y los conflictos de jurisdicción con el capitán general que estaba en Fuenterrabía. En este momento sí residía allí. La carencia de abastecimiento va a terminar en noviembre, y vamos a retener la fecha, en noviembre de 1597, la concesión de una nueva licencia real, comercial, más amplia aún que las anteriores, ampliándose ese permiso de saca de dinero a la venta de todas las mercancías aportadas por los extranjeros, pero que se consumieran en el territorio, excluyéndose solo, como siempre, a los ingleses. Esta cédula va a ser calificada por el agente en corte como la más amplia que en esta materia hasta aquí se ha concebido, que le ha costado mucho cuidado y trabajo y lo da por muy bien empleado. Esa es la célula principal. Son términos, como podéis ver en los discursos, bastante ambiguos, que dejan bastante margen a la interpretación por parte de los comerciantes, los escribanos y los propios alcaldes. Esta normativa de libertad comercial, cada vez más amplia, regulada en contexto de guerra abierta, es, junto a la peculiaridad aduanera, el eje central de la organización comercial guipuzcoana. Y es la que va a permitir a los guipuzcoanos en el siglo XVI, XVII e incluso en el siglo XVIII abastecerse por mar de bastimentos, distribuir en Castilla manufacturas de todo el norte de Europa, exportar materia prima excedentaria, por ejemplo, el cereal a trueque de hierro, pero también castellana, también navarra, también aragonesa, sobre todo la lana, y todo ello en un negocio muy, muy, muy lucrativo que se sustentaba todo en este edificio del sistema de retornos en moneda por el que se movían ingentes cantidades de dinero. Los mercaderes extranjeros, con la ayuda, con la connivencia de las autoridades locales,
y de los comerciantes locales aprovechaban esta libertad legalizada en 1590 para de hecho exportar ilegalmente a Europa metal precioso sin pagar derechos arancelarios, que eran obligatorios, y argumentando que eran siempre productos consumidos en Guipúzcoa, cuando de hecho eran mercancías que luego se vendían en Castilla, en Navarra, en Aragón o vía Sevilla, mucho más lejos. Por otro lado, 2 meses antes de la obtención de esta última licencia militar, en septiembre del 97, la provincia va a obtener un gran éxito en sus disputas con el capitán general, don Juan Velázquez, con quien había tenido muchos enfrentamientos desde 1592. El general defendía, la provincia defendía la existencia de unas relaciones de fidelidad sustentada en un intercambio de contraprestaciones remuneratorias, o sí, entre desiguales, mientras que el general siempre destacaba el deber de obediencia de los guipuzcoanos y de sumisión a las órdenes del general en los tiempos de guerra. Ese aumento de las competencias con el militar en los años 90 se había plasmado en continuos intentos de embargos de navíos, de alistamiento forzosos, de intento de gobernar a las milicias locales y sobre todo de intento de controlar a la alcaldía de Sacas por parte de los militares, lo que había generado intensas controversias con las autoridades provinciales. Y el problema se intensificó aún más cuando en 1597 el general escribió una carta en la que ordenaba a los alcaldes guipuzcoanos, ordenaba la realización de una leva y encargaba a los vizcaínos los reclutamientos. Ordenar y encargar. Esta sutil diferencia en los términos fue contestada con enorme dureza y crítica por los guipuzcoanos porque entendían que se minusvaloraba la autoridad de sus alcaldes con relación a los de Vizcaya. Y Guipúzcoa además defendía que el capitán general solo podía solicitar ayuda a las autoridades locales en las levas sin utilizar nunca términos imperativos, atendiendo al uso y costumbre inmemorial. Y la solicitud formal, además, debía de hacerse no a los lugares concretos, no a cada una de las villas y a sus alcaldes ordinarios, sino que había que hacerlo por medio de la provincia y de la institución en general que gobernaba todo el conjunto. Los memoriales entregados al monarca por el nuncio que había enviado a la corte para debatir sobre todo este tema en el que se dejaba constarle el agravio que sentía en Guipúzcoa por esa actitud del militar, viene recogido en este texto que os he resumido aquí, en el que, como voy a ir un poco más rápido para terminar ya en 5 minutos, criticaba el uso terminológico que hacía el capitán general en relación a las notificaciones con la provincia de Guipúzcoa. Pero sí me quiero detener en otro texto que sí me parece más interesante, en el que San Sebastián, que era la más perjudicada por las actuaciones del capitán general, fue la que presentó alegatos más duros en el Consejo de Guerra, planteando una propuesta mucho más radical: solicitar al rey que pusiera un nuevo general y que quitara a ese que tenían ahí, que escogiera a un general que estime más esta provincia como lo han hecho sus predecesores y que sea persona que merezca el cargo de capitán general y que sea mejor disciplinado e instruido en cosas de guerra, porque con el que tenemos no se puede ya tener ninguna buena correspondencia. Estos son términos muy fuertes para presentar en el Consejo de Guerra. Este texto, este es Mancas, este texto se presentó tal cual en el Consejo de Guerra. La verdad es que era un enfrentamiento personal ya el que tenían entre San Sebastián y don Juan Velázquez, que era el capitán general, que respondió también con pues bastantes malos modos. Si tengo que servir en este cargo, ha de ser como lo hacen los demás, los que están en otros semejantes, y como vuestra majestad me manda, que lo haga por mi título. Y no tengo que estar sujeto a las costumbres puestas por la provincia, sino a las de razón y milicias, y procurar quitar todas las que fueren contra esto. Él era un militar y por lo tanto le debían obediencia. Os he dicho que esto constituyó otro éxito provincial. ¿En qué consistió? En que en septiembre de 1597 Felipe II, en otra real provisión, ratificó las demandas de los guipuzcoanos y ratificó que las comunicaciones entre la provincia y el capitán general
tanto para la defensa de la frontera como para el tránsito de todos los ejércitos, no se realizaría por orden ni mandato, sino solo a través de avisos. Es decir, yo aviso qué debería usted hacer, pero no yo mando que usted movilice, que son términos que son muy diferentes porque consolidan un marco de relaciones no de subordinación de los guipuzcoanos al militar, sino de igualdad entre ambas autoridades, al menos en tiempo de paz, y en el espacio, en el ámbito específico de gobierno de los naturales. Y esta Real Provisión, que es una Real Provisión muy cortita, es la que sirve de base jurídica en la gestión de la guerra en ese espacio fronterizo durante todo el siglo XVII, con lo cual un pequeño documento de 3 líneas es lo que constituye los fundamentos forales del autogobierno militar de los guipuzcoanos. Bien, ya para concluir, el impacto de la guerra, de que es de lo que estamos hablando a lo largo de toda esta conferencia, lo que estoy hablando a lo largo de toda esta conferencia, el impacto bélico en las prácticas de gobierno en un ámbito tan sensible como el abastecimiento de la población, contribuyó, en el caso de Guipúzcoa, a modelar la definición jurídico-política o jurídico-constitucional de la propia entidad política y además su singular inserción en la Corona de Castilla como cuerpo político. La compleja normativa que se va estructurando a partir del siglo XV sobre la justificación de ese imperativo aporte exterior de bastimentos se construye a partir de prácticas de gobernanza cotidianas en el seno de las villas que son impulsadas por actores locales en las que coparticipan autoridades concejiles, comerciantes, naturales o extranjeros, escribanos, diversos miembros de la corporación urbana, y todo ello bajo la tutela y a veces el consenso del corregidor provincial, el corregidor designado por el rey. En el discurso provincial, más adelante calificado ya en el siglo XVII como discurso foral, estas ratificaciones regias del libre aporte de marítimo de vituallas y el sistema de retornos en hierro y en dinero, que hemos visto que se confirmaron a finales del siglo XVI, son entendidas por los guipuzcoanos como un reconocimiento tácito de esa libertad comercial en tiempo de paz y guerra. Y esa libertad se encuadraría en un marco jurídico de inmemorialidad y de costumbre que será vinculado posteriormente en un discurso político a unos, entenderme, derechos naturales, un jus, un derecho natural inherente a una hipotética comunidad de guipuzcoanos que existía antes del contrato de incorporación, todo esto en el marco mitológico teórico, en el marco del contrato de incorporación de Guipúzcoa en el año de 1200 a la Corona de Castilla. Y que por lo tanto todo este conjunto de leyes no podía ser suprimido por el rey a no ser que existiera una causa justa de pública utilidad, como era, por supuesto, la defensa del territorio o razón de guerra, pero que el rey siempre tenía que argumentar. La iniciativa para hacer frente a la detención de los tránsitos comerciales por la guerra partía de estas comunidades urbanas y por lo tanto partía de esta pluralidad de actores internas. La vía habitual para resolver las consecuencias de la guerra fue la solicitud siempre en primer término, y lo hemos visto, de auxilio al rey, de auxilio a un monarca para conseguir el pronto abastecimiento de cereal, prioritariamente a través de los mecanismos de los medios propios regulados por la costumbre, resistiéndose siempre que se podía al establecimiento de novedades en la reglamentación comercial en tiempo de guerra bajo un triple argumento, que lo hemos visto que suena como eco continuamente. La esterilidad y pobreza de la tierra, junto al imperativo abastecimiento externo de los habitantes, que son los que se movilizan en primer término, y al abastecimiento de los soldados, de los presidios y de los soldados de la Armada. De manera que se vinculaba, en segundo lugar, la libertad de comercio con la correcta defensa de la frontera y, en tercer lugar, se vinculaba, se argumentaba el incremento de las rentas reales al dinamizar esas libertades, un comercio incluso con los enemigos, una intensificación de los intercambios que tendría beneficios en las rentas aduaneras que luego se cobraban en Vitoria, en Salvatierra, en los puestos aduaneros del interior. En estos discursos nunca van a aparecer cuestiones confesionales, que pasaban, en este caso, a ocupar un segundo lugar en la defensa de la libertad comercial. Estos mismos argumentos, aunque con un carácter menos marcado en el seno de la defensa fronteriza, eran comunes
a los de otros territorios del área cantábrica del Golfo de Vizcaya. Además, dicha comunidad de intereses y buena correspondencia tenía, como hemos visto, un alcance transfronterizo y llegaba también a tierras galas del sur de Francia, plasmándose en esa intermediación que hacen los guipuzcoanos ante el rey a favor del concejo de Bayona frente a esas acciones violentas de los corsarios. En todas estas negociaciones vemos cómo los guipuzcoanos utilizan vías institucionales, los distintos consejos, y también las vías clientelares habituales que les permiten, con éxito, alcanzar esas reales cédulas confirmatorias, por ejemplo, del sistema de retornos, de la exención aduanera de 1590 o la confirmación de las relaciones de igualdad entre el capitán general y la provincia. Son éxitos donde, o en los que tuvo mucho que ver la acción de la gente en la corte, que se llamaba el nuncio guipuzcoano en la corte, y la intermediación de todo el abanico de guipuzcoanos en la corte, presidido por el linaje de los Iriarte. La amenaza del uso de la violencia por parte de los grupos más empobrecidos y vulnerables también va a hacer su aparición de manera siempre testimonial, pero aparece en todas esas negociaciones como un elemento más de presión, sobre todo ante los especuladores de grano. La concesión del control de todas estas normativas que afectaban al comercio con los enemigos, a los productos vedados, en la concesión del control a agentes múltiples, priorizando siempre a los oficiales reales, militares y corregidor, muestra la tendencia del poder real en este momento, finales del siglo XVI, a aumentar su control directo, su supervisión directa de los tránsitos en el periodo de guerra. Pero sí que es verdad que luego, una vez que acababa la guerra, la remisión, la devolución de la jurisdicción a prevención, de la jurisdicción preventiva a los alcaldes ordinarios, a los alcaldes de saca, siempre cuando la tensión bélica había bajado, es demostrativa de la presencia muy activa de una pluralidad de poderes asimétrica, de la existencia de actores políticos con capacidad de intervención directa efectiva en la gobernanza, y nos muestra de hecho la relevancia que siguen teniendo las comunidades locales, los oficiales locales de designación comunitaria en estos casos y de la propia colectividad urbana en el control de estas libertades comerciales, incluso en tiempos de guerra. Por eso todo ello, y ya para finalizar, me lleva a matizar esa tradicional idea de que la guerra contribuyó al fortalecimiento del Estado moderno, al fortalecimiento del absolutismo monárquico, potenciando en este caso tal vez lo contrario, la convivencia de poderes concurrentes, eso sí, diferentes, desiguales, asimétricos, y la existencia de multiplicidad de derechos en marcos plurales, heterogéneos, con un fuerte peso del poder local, del poder provincial, articulado en torno, eso sí, a relaciones de fidelidad, a relaciones de obediencia, que alcanzaban de la corte a las aldeas o de las aldeas a la corte, como deciráis, donde el consenso, la negociación, la mediación siguen siendo piezas políticas fundamentales, claves, en la gobernanza de este marco, de este complejo, llamémosle compuesto, policéntrico, de este complejo cuerpo político que era esta monarquía hispánica que todos trabajamos y que tanto nos apasiona. Y muchas gracias y disculpar porque de las 45 minutos me he ido a más de una hora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Trucholo por esta conferencia donde nos ha dado un montón de ideas, nos ha dado muchísimo que pensar y bueno, luego se lo comentaré más particularmente, pero ya te digo que el final me ha encantado por una razón concreta que te diré. Por favor, si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna duda que queráis aclarar, pues ahora es el momento y la profesora Trucholo estará encantada de contestaros. Si os ha interesado, os he visto a todos muy quietos, eso sí. Sí, está ha sido clarísimo. Bueno, yo me he anotado unas cuantas cosas. Si no decís nada, pues las voy a empezar a decir yo. Voy a ir lo más rápido posible porque ya son prácticamente las 6
y me parece que pues tendréis todos que hacer cosas y nosotros también. Bueno, lo primero, de tu primera parte de la conferencia, pues me ha recordado muchas cosas que también ocurren en la costa mediterránea, donde se comercia también con el enemigo, incluso a veces con licencias de la corona o a veces con la cobertura del rescate de cautivos, una cosa bastante habitual. Y como también en la ciudad de Valencia prioriza su abastecimiento frente a las demás, y por medios violentos también, y eso pues no favorece demasiado las relaciones entre las ciudades del reino y de la corona de Aragón. Por ejemplo, con Barcelona hay bastante conflicto en ocasiones por estas cosas. Y se alude al elevado número de población de la ciudad de Valencia, y es que es tan populosa la ciudad que es la más populosa de España. Bueno, tranquilo. Y quizás no es para tanto, pero esto siempre era una manera de justificar esto. Pero sí que te quiero hacer una pregunta concreta. Me la ha respondido en parte lo que estaba pensando, que es a propósito de estos discursos de libertad que se hacen en Guipúzcoa para defender un estado de cosas. Creo que ha quedado claro que se refiere sobre todo a una presunta libertad de comercio que obedece a una situación de privilegio, más de Puerto Franco. Cuando evocabas esas aduanas en el interior, yo he visto sobrevolar el fantasma de Xavier Arzallus, que hablaba de las aduanas. ¡Ya vamos a llevar las fronteras al Ebro! Claro, se refería a esto, a una provincia que era privilegiada para el comercio y por lo tanto las aduanas no podían estar en el litoral, tenían que estar en el interior. Pero cómo esto contribuye, como creo que has dibujado muy bien, a crear un espacio político corporativo. ¿Cómo influye? Has dicho que hablarías de identidades, clarísimamente, cómo contribuye a crear identidades políticas. Me parece que en un espacio, mejor dicho, con unos procedimientos y con un lenguaje y una manera de hacer las cosas muy propio de la Europa de entonces, del mecanismo constitucional característico, de cómo ordinariamente debía regir el derecho propio, cuando no el derecho romano y estas cosas, y solo excepcionalmente el poder absoluto, que ahí estaba el conflicto entre las autoridades ordinarias y el capitán general, que el capitán general el que prefería o el que estimaba oportuno en determinados momentos de guerra aplicar no ya el foro militar, sino también el poder absoluto, las prerrogativas que iban ligadas a su cargo como oficial de la corona, como oficial que tenía esa capacidad militar delegada del rey, en este caso. Vale, aquí me he anotado, sí, exactamente. Este derecho natural que se menciona aquí y que es el que da cuerpo a esa foralidad, como algo inmemorial, como algo propio, no como el jus naturalis, se verá, claro, que se refiere a la libertad de comercio en esos términos, hablando de libertad de comercio, estamos a finales del siglo XVI, estamos muy cerquita de Grocio, esto es contemporáneo de Grocio. A lo largo del siglo XVII, cuando la otra libertad de comercio, la del mare liberum, vinculada a Grocio y estas cosas, ya esté a orden del día, ¿se verá contaminado este discurso? ¿Se verá influido por este otro? ¿Habrá alguna influencia mutua entre ambos? Se detalla y se pormenoriza mucho más el discurso ya, sobre todo a partir de 1635, cuando se abra el conflicto bélico con los franceses. Allí es cuando se tiene que definir, y ahí están los tratadistas que comienzan ya a desarrollar todo este tema de una manera ya mucho más pormenorizada. Lo que yo he traído aquí a colación son discursos políticos que se deducen de la documentación que se remite a la corte, pero no son tratadistas que están debatiendo sesudamente sobre el libre comercio. Esto es algo que yo encuentro y además que intento localizar muy bien quién lo dice y cuál es el destinatario. Por eso os he reseñado que en algunas de las expresiones se mantienen en el ámbito local, porque son muy radicales y podían tener una mala interpretación, no, una interpretación correctísima, pero podía estar muy mal vista en la corte. Entonces hay que mirar muy bien qué documentación es en la que aparece este tipo de discurso y en qué entorno se entrega. Por eso en el siglo XVII, todavía en la primera mitad del siglo XVII, todo ese tipo de discurso todavía no se desarrolla. Va a ser más a finales y sobre todo cuando todo este complejo discurso aparezca ya formalizado en un cuaderno de fueros, que tiene una introducción de muchísimas páginas donde todo esto queda jurídicamente asentado con mucha teoría doctrinal. Todo este jus propio y el jus naturalis que aparece mezclado para esos tratadistas, pero es de 1692, con lo cual estamos en un contexto ya mucho más tardío, además en un contexto de que se nos va a morir el rey, nos llegan otros y hay que aprobar este cuaderno foral. Lo que resulta interesante, y
con lo que veíamos al principio de cómo se pueden entrecruzar muy diversos enfoques históricos, es como en un marco de guerra en el que el comercio es esencial, las relaciones políticas se basan en unos discursos ideológicos y culturales, porque efectivamente todo este lenguaje, estas palabras que se utilizan, unas se emplean en el ámbito local, otras se pueden llevar a la corte, pero detrás de todas ellas hay una cultura política. O sea, no eran personas del todo iletradas las que escribían esto, sino que sabían lo que decían y que, como se hace mucho en esta época, empleaban las palabras con muchísima precisión y sabiendo lo que querían decir en cada momento y lo que querían conseguir. Por tanto, el lenguaje, el estudio de estas cuestiones, del lenguaje, de estos memoriales, de estas negociaciones políticas, pone en relación infinidad de cosas. Y, vamos, es un escenario privilegiado para entender los vínculos que hay entre las diferentes partes, en los diferentes extremos de la historia moderna. Por eso creo que tu conferencia ha sido ejemplar en ese sentido. Igual, simplemente añadir que vosotros que vais a comenzar a ir ahora al archivo y vais a comenzar a transcribir documentos, es muy importante, no que lo copiéis todo, pero que os deis cuenta y percibáis la relevancia que tienen las denominaciones que se ponen en cada momento. Si se utiliza el término amor, el término señor, el término criado, si yo te mando, te ordeno, por favor. Es decir, ese tipo de términos, como veis, podía llegar a producir un problema diplomático de gran calibre que va, en este caso, por ejemplo, a provocar la generación de una real provisión, que es el sustento jurídico de la libertad de las milicias guipuzcoanas de su autogobierno interno. Simplemente por una cuestión de terminológica, sí, que puede parecer menor. Y hay una palabra que utilizaba el capitán general, que era cuando se refería a la razón, que me ha obsesionado últimamente, la idea de la razón natural, la razón política, y que tiene que ver con ese orden que se altera y que se intenta reconstruir. O sea, siempre en las sociedades de antiguo régimen parece como que se remiten a un orden primigenio, que se vería alterado y que la ley, las leyes, la acción legislativa y la acción política deberían estar encaminadas a restituirlo. Y claro, los momentos de guerra por eso son especialmente interesantes para estudiar estas cosas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa más que decir? ¿O cerramos? Manuel. Porque claro, al ser la Armada un aspecto también de sus derivados, de las plantillas, del comercio, bueno, creo que todo la gente sería entre comillas, porque me da la impresión, supongo, que deberían interferir en ese comercio, lo mismo que en las relaciones que se establecen. Imagino que estará presente el armado de la pirámide, de los productos y la pirámide de la política de también con las autoridades locales, los que de los soldados, y no sé si puede decir alguna cosa. La Armada, normalmente, el papel de la Armada es bastante limitado en ese sentido porque no actúan en ese espacio, sino que hibernan. Con lo cual, normalmente los problemas que plantean son de carácter cotidiano, es decir, de su presencia, de la presencia de muchísimos marineros soldados, hibernando en un espacio muy pequeño. Recordar que es el territorio más pequeño que tenemos, o sea, que estaban todos ahí apretados, y lo que generaban eran problemas de convivencia cotidiana que también están siendo muy bien estudiados. También coparticipaban en ocasiones en las actividades de corso. Yo en este caso, me he detenido en un momento concreto en el que los corsarios eran los otros. Pero en otros muchos momentos de la historia, efectivamente, los corsarios eran los pequeños comerciantes o marineros del entorno. Y ahí la Armada no aparece de una manera tan activa. Simplemente aparece como hibernando, pero era una fuente de gasto, porque había que alimentar a todos esos soldados, a esos marineros que se encontraban ahí, más todos los problemas de mantenimiento y avituallamiento de todos esos navíos. La Armada va vinculada normalmente a los problemas derivados de la construcción naval, es decir, están vinculados siempre las dos cuestiones, y siempre como espacio de hibernación, pero no estaban
no era un sujeto activo que participara en ese entorno. O al menos yo no me lo he encontrado. Y las competencias de jurisdicción con el capitán general tampoco las he localizado. Con lo cual no creo que hubiera muchas. Yo creo que los capitanes generales que mandaban a Guipúzcoa eran de armas tomar. Entonces normalmente yo creo que ahí cuidaban bastante cuáles eran las precedencias dentro de los militares. Con el virrey de Navarra también se me intentaban que no hubiera muchas discrepancias porque no convenía. Saltan cuando hay discrepancias es porque personalmente la gente se lleva mal y eso la historia, bueno, pues tiene muchos ejemplos. No sé si te he respondido. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más? Si no la hay, ya damos por cerrada esta conferencia y abierto oficialmente nuestro máster de Historia de Identidades en el Mediterráneo Occidental. Y muchas gracias de nuevo a la profesora Truchelo y a vosotros por vuestra asistencia. Siempre escribo un montón, no me lío hablando.